Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, queridos estudiantes, muy buenas tardes, no sé en qué momento me estés viendo, espero que estés bien. Eh, yo estoy bien, estoy tranquilo y bienvenidos a nuestras clases de comunicación. Ya es fin de semana. Yo soy el profesor Darwin González. Excelente, hoy tengo algunas indicaciones un poco distintas, algo distintas, pero no tanto. Ya sabes que tienes que abrigarte, vas a tener que leer atentamente conmigo, ¿ok? Y debes estar atento a las cosas que vamos a ir explicando el día de hoy. Sí, entonces nosotros hemos estado la semana pasada practicando lecturas. Esta semana también hubo un concurso de lecturas el día miércoles. Y no creas que todas estas cosas nosotros las hacemos por algún tipo de capricho, sino porque entendemos la necesidad de que tú tengas una fluidez al momento de leer, con el fin de que puedas comprender todo aquello que tú estás leyendo. Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar o vamos a ver una comprensión lectora. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no necesitas tu libro de comunicación, de gramática. Lo único que quiero es que tú sigas la lectura conmigo. Porque después vamos a hacer preguntas de comprensión lectora. Muy bien. El texto que vamos a leer el día de hoy se titula 10 minutos en tren. Y vamos. Te voy a dar el ejemplo de cómo se debería hacer una lectura una lectura fluida, respetando siempre los signos de admiración, los signos de puntuación, las comas, los puntitos, los dos puntos, el punto y coma, etcétera. Y dice así: 10 minutos en tren. ¡Ay, Dios! Era mi mejor argumento. No es la primera vez que lo utilizo esta semana. Mami, por favor, ya estoy grande, insistí. Fue el último intento para convencer a mi mamá de que me dejara solo en casa cuidando de los perros y de mi hermana Amelia. Yo era muy, ya era muy tarde. Ya estábamos los tres en el carro de camino a Villa El Salvador, donde vive Felipe, el primo universitario que casi nunca vemos y que casi nunca habla porque está molesto con la sociedad. Esas son sus palabras. Hoy, Felipe nos cuidaría mientras mami trabaja. A todos en el salón, a sus mamás los dejan solos, argumenté desde el asiento trasero del carro. Pablito, ¿y si todas, y si todos saltan de un puente, tú también vas a saltar? Me cuestionó mami, usando la gran analogía universal que usan todas las mamás. Va con todo. Pues no, respondí sin más remedio, aunque mis compañeros no saltarían de un puente. Eso es ilógico. Además, se van a divertir con Felipe, adelantó mami. Me dijo que los va a pasear en el metro de Lima porque tiene que tomar unas fotos para una clase. Traté de disimular la alegría que me causó escuchar su último comentario sobre el paseo en el tren. Nunca había viajado en el metro de Lima, pero siempre lo había querido. Alguien por ahí está contentito de repente, dijo mami mientras me observaba sonriente por el espejo retrovisor. Felipe, exclamó Amelia, al ver desde lo lejos a nuestro primo encadenando su bicicleta a una valla de metal en la estación Villa El Salvador. El, ay, el sol del mediodía se intensificaba al proyectarse en las paredes de hormigón de la concurrida estación. Era el primer o último destino para los usuarios del tren que, en una coreografía casi perfecta, se bajaban, recargaban su tarjeta del tren, subían al andén, tomaban el tren y se iban. Todo era nuevo para nosotros. Amelia, que decidió traerse a su muñeca hija Fabiola, apenas lograba divisar su mirada del tren que partía en dirección a Bayóvar, el último o primer destino para otros usuarios. Felipe, cuida bien a estos chiquitos y no les quites la vista de encima, que se distraen con cualquier cosa, les pidió mami a Felipe mientras se despedía. Admito que la idea de viajar en el metro de Lima me gustaba. Me parecía estar en una película sobre el espacio. Este tren tiene el aspecto de un cohete que viaja horizontalmente en silencio. Es obvio que no es el mismo tren que hace años.
El próximo tren en dirección a Bayóvar partirá en 7 minutos. Era el anuncio que se lograba leer en las pantallas digitales. Los zumbidos de las tarjetas deslizándose en las máquinas de acceso le hacen coro al anuncio del altavoz. Por su seguridad, no corra en el andén. Claro que aquella voz se refería a Amelia, que, una vez que se le permitió el paso dentro de las instalaciones de la estación Villa El Salvador, echó a correr hacia las escaleras eléctricas cargando a Fabiola. Niños. Las vías del tren, en su mayoría, son elevadas y ofrecen la oportunidad de una vista al paisaje de la ciudad extendida desde la altura. Hay muchos carros, ¿verdad? Comenté, refiriéndome a las avenidas y calles que rodeaban aquella estación y que dominaban la vista. Es la modernidad, muchacho, protestó el anciano vendedor de lotería, sentado a la derecha de Felipe. Me acuerdo como para 1993 o 1994 circulaban los Enatru o Icarus a lo largo de toda la vía expresa. Aquello era fascinante. Me imagino, dijo Felipe, quien aprovechó para tomarle una foto al anciano y así capturar en imagen a uno de los tantos personajes que esperaban la llegada del tren. Estudiantes inquietos, madres haciendo malabares con sus cochecitos de bebé, profesores universitarios, empleados de algún banco o de alguna tienda, una pequeña multitud anónima que compartía la espera, todos en lo suyo. El metro de Lima, exclamó eufórica Amelia. El frío dentro del tren contrastaba con la calurosa tarde que se quedaba fuera, detrás de las ventanillas oscuras. El ruido de la calle y las bocinas de los carros también se quedaban afuera del silencioso vagón. Próxima parada, Parque Industrial, informaba la voz del tren. Según este avanzaba, se transformaba el paisaje. A la derecha, los estacionamientos eran sustituidos por las escuelas y clínicas. A la izquierda se veía un gran colegio y muchas construcciones. No podía decidir hacia dónde mirar. La ciudad estaba a nuestros pies. Amelia, mira los edificios. ¡Qué altos! Dijo Felipe sobre la línea de edificios que, a ambos lados, abarcan el paisaje de aquel sector urbano moderno y lleno de actividad. Intenté acumular tantas imágenes como me era posible. El cielo bien azul, los edificios, el montón de carros, la gente, los letreros publicitarios. Están protegiendo el pueblo porque está muy lastimado por las constantes construcciones, me dijo Felipe sobre la ciudad que no se ve desde el tren. No quiere que la vean así, por eso se oculta, añadió. Está un poco rota, pero tiene un gran espíritu, comentó con optimismo una estudiante de música que se subió al tren en la estación de Cabitos. Ese espíritu es muy evidente en el arte expuesto en esta estación, coloridos murales que reflejan los aspectos más importantes de esta comunidad, como su río, su comercio tradicional, su roble y su gente. Vuelve a estar todo iluminado y el tren se vuelve a elevar en San Borja Sur, donde un vendedor tímido va ocupando algunos espacios. Próxima parada, La Cultura, anuncia la voz. Algunas enfermeras se preparan para salir y otras en la plataforma se apresuran a entrar antes de que las puertas automáticas las dejen fuera en ese intercambio de turnos que Felipe capturó en sus fotografías digitales. Pasamos las zonas industriales, comerciales y todo el caos vehicular, los techos, los patios que se pueden ver desde el tren en las estaciones. De repente, la voz anuncia: próxima parada, Gamarra. Aquí nos bajamos, dijo Felipe. ¿Qué vas a fotografiar aquí, Felipe?, le pregunté analizando los alrededores de esa pequeña estación bastante concurrida.
Pensé que diría los novedosos relieves que les imprimen colorido a las paredes. Sin embargo, el proyecto de Felipe no trataba sobre el arte moderno de las estaciones, o de contar cuántos estacionamientos hay. Solo quiso tomar unas cuantas fotos a las personas que esperaban. Ese era el proyecto de Felipe. La gente, los personajes que nutren este sistema, que conecta complejos deportivos con hospitales y universidades, con bancos, que conecta a sus usuarios con la perspectiva de una ciudad compleja, pero llena de belleza y posibilidades. Joel Morales Rolón, adaptación. Bien. Aquí tienes tus palabritas nuevas, tu vocabulario. Analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Concurrida, del verbo concurrir, juntarse o coincidir en un mismo lugar, diferentes personas. Andén, en las estaciones de tren, especie de acera junto a las vías donde se coloca el público. Vías, cada uno de los dos carriles sobre los que circulan los trenes. Eufórica, del sustantivo euforia, sensación de intensa alegría y bienestar. Estuario, desembocadura de un río caudaloso en el mar. Urbanismo, organización u ordenación de los edificios y los espacios de las ciudades. Traslúcido, que dejan pasar la luz, pero no permiten ver claramente lo que está detrás de ellos. Y relieves, partes que sobresalen de una superficie plana. Correcto, ahora vamos a hacer algunas preguntitas sobre comprensión. Vamos, dice, ordena del 1 al 6 los siguientes eventos. Felipe le toma una foto al anciano que estaba en la estación del tren. La mamá de Pablito y Amelia los lleva donde vio Felipe. Los primos se bajan en la estación de los jardines. Pablito, Amelia y Felipe llegan a la estación Metro de Lima. El tren entra en el túnel soterrado de las estaciones de Cabitos y Pablito contempla los paisajes durante el recorrido. Lo primero es que la mamá de Pablito y Amelia los lleva donde vive Felipe, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? Muy bien, Pablito, Amelia y Felipe llegan a la estación del Metro de Lima. Luego Felipe le toma una foto al anciano que estaba en la estación del tren. En cuarto lugar, Pablito contempla los paisajes durante el recorrido. Luego el tren entra en el túnel soterrado de las estaciones de Cabitos y por último, los primos se bajan en la estación de Jardines. Muy bien, entonces este es el orden que se maneja dentro de las acciones que se han ido sucediendo en el relato que acabamos de leer. Muy bien, dice, para inferir, contesta. ¿Dónde se desarrolla la historia? En la ciudad de Lima. ¿Qué elementos del paisaje llamaron la atención de Pablito? Las casas comerciales, las industrias, los comercios informales. ¿Qué tramo del recorrido en tren no le gustó a Pablito? ¿Por qué? El último tramo donde hay concreto seco y mucho comercio informal. Muy bien. Reflexiona, dice. Explica en qué consiste el proyecto de Felipe. Su proyecto consiste en tomar fotografías a las personas y capturar su esencia. Esta es la razón y la que determina una ciudad. Entonces se está refiriendo a la esencia de cada persona, ¿no? ¿Y por qué escoge un metro, un paradero? Porque es en ese lugar donde se concentra la mayoría de personas. Se concentran niños, estudiantes universitarios, personas que están yendo a trabajar al banco, personas que están yendo hacia algún comercio, algún mall, etcétera. Entonces, de todas esas personas, poder fotografiarlas es capturar su esencia, lo que son, su ajetreo, su trabajo, su mañana, su día a día. Muy bien. Para evaluar y valorar, ¿qué es la contaminación lumínica? Es el exceso de luces artificiales en una misma zona o ciudad. ¿Conoces alguna ciudad con contaminación lumínica? Tokio, por ejemplo. ¿Cómo puedes relacionar este concepto con la lectura 10 minutos en tren? Se relaciona en el hecho de que las grandes metrópolis en su mayoría tienen contaminación lumínica, ¿no? Entonces se ha visto que las grandes metrópolis, por el mismo hecho de que son inmensas, tienen contaminación lumínica, así como contaminación visual, etc. ¿Ok? Muy bien, fue una lectura muy interesante, ¿verdad? Ahora viene tu tareita. ¿Cuál es tu tarea?
Tu tarea es fácil. Ya nos toca hacer la caligrafía, ¿verdad? Entonces vas a realizar las páginas 22 y 23 del libro Caligrafiando. Para los que no tienen el libro, se les está adjuntando las páginas del libro para que puedan realizarlo, ¿sí? Pueden imprimirlo y resolverlo para pegarlo después en el cuaderno. O si no, también puedes agarrar los ejercicios y hacerlo en una cara. En total sean 3 caras en tu cuaderno. No, 2 caras, ¿verdad? 2 caras en tu cuaderno de comunicación. Ya, aquí está, mira, por ejemplo, este es. Entonces, si no tienes si no tienes tu librito, vas a copiar esto en tu cuaderno. O si no, lo imprimes, resuelves aquí, lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno de comunicación. Ya está. Muchas gracias, conmigo será hasta la siguiente clase.